Y la densidad molar de B tiene estas unidades. Ok, entonces ahí tengo mol sobre centímetro cúbico y estoy relacionando, sí estoy relacionando la concentración de la partícula, nada más que estoy metiendo unidades físicas. De gramos por centímetro cúbico, lo afecto por el peso molecular y entonces tengo mol sobre centímetros cúbicos. Entonces, ¿cuántos moles tengo por unidad de volumen de la partícula? Eso es lo que estoy sacando. Bueno, entonces, vamos a ver. Ya tenemos densidad molar de B. Entonces tendría yo la densidad molar del sólido B, que ya vi que tiene unidades de mol sobre centímetros cúbicos. Ahora, si yo considero una partícula, o sea, el volumen del sólido B, depende si es, hay modelos para esferas, hay modelos para cilindros, hay modelos para placas planas, dependiendo de la geometría en partícula y también por ejemplo, el hecho empacado. También hay, digamos, modelos, ¿verdad?, que toman en cuenta la geometría del sistema. Los más sencillos de entender es que es una esfera. Si cambian el volumen de una esfera por el volumen de un cilindro, si cambian el volumen de un cilindro, por ejemplo, por un rectángulo o un cubo. Ok, entonces el volumen tiene unidades de centímetros cúbicos, y esto me da mol. Entonces, multiplicar el volumen del sólido por la densidad molar del sólido me da número de moles de B, del sólido. Ok. Entonces, aquí puede haber placas, cilindros, cubos, rectángulos y esferas. Entonces tendría yo que el número de moles de sólido B sería igual a la densidad molar del sólido B por el volumen, y el volumen aquí sería para una esfera 4/3 de pi de r, donde es el radio, al cubo. Y entonces el modelo se les conoce también como de núcleo decreciente, porque el núcleo, que es lo que aún queda sin reaccionar, ese núcleo va a ir disminuyendo conforme al tiempo. En este caso, bueno, ahorita continúo. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que todo esto la voy a derivar con respecto al tiempo. Entonces tendría yo el cambio de número de moles de B con respecto al tiempo. Es igual a... La densidad es una propiedad intensiva. Lo que cambia con respecto al tiempo es la cantidad de masa, no la concentración. Entonces sale, esto también es una constante, esto también es una constante, y lo que va a cambiar con respecto al tiempo es el radio, porque se va haciendo más pequeño lo que aún queda sin reaccionar. Entonces sería 3 R cuadrada por la diferencial del radio con respecto al tiempo. Entonces ya tengo el cambio de número de moles de B con respecto al tiempo. Entonces ya tengo esta ecuación que me va a permitir combinarla con la velocidad con la cual, la velocidad de reacción de A, y los puedo, digamos, ya combinar, y tengo
en este modelo. La velocidad con la que cambia A, que es un reactivo, y la velocidad con la que cambia B, que también es un reactivo, pero es un reactivo sólido. Entonces, vamos a comenzar con replantear o rever que esto es partícula porosa. Si es partícula porosa, quiere decir que entonces va a reaccionar sobre la superficie de la partícula y no se va a meter dentro de la partícula. ¿De acuerdo? Esa es una. Luego, sin formación de capa de productos solubles. Ajá. Sin formación de capa de productos solubles. ¿Qué quiere decir esto? Lo que quiere decir es, si yo tengo una partícula esférica, ese sería el tamaño de la partícula, tiempo t igual a 0. Ahí está. Evidentemente que todavía no está formada esa capa límite porque no es, bueno, sí hay, ¿no? Porque está con el aire, pero la que nos interesa es la capa límite que se forma con el líquido. Puede ser que a lo mejor haya un acondicionamiento y los reactivos con los que reacciona B, que es el fluido A, se metan hasta un tiempo, ¿no? Un tiempo de espera, un tiempo de acondicionamiento. Entonces ahí voy a poner tiempo T igual a 0. Si no hay formación de capa de productos, quiere decir que conforme transcurre el tiempo, el tamaño de la partícula va a disminuir. Y si disminuye también el tamaño de la partícula, disminuye el grosor de la capa límite, porque la capa límite es función, las características de la capa límite o el valor de la capa límite, porque esto tiene un valor que es un grosor. El grosor sería ese envolvente. Lo vamos a poner. Este es el grosor delta. Y hay diferentes formas de calcular los grosores de la capa límite. Ven, este es delta, que es el espesor o grosor de la capa límite. En el caso particular de una esfera, ese grosor de capa límite tiene que ir disminuyendo porque el tamaño de la esferita va disminuyendo. Entonces, aquí sería T igual a T. Esta es información de capa de productos. Hasta que, en teoría, se hace tan pequeña que puede considerarse que desaparece. Normalmente, en la realidad, a menos que sea pura, o sea, por ejemplo, que estemos hablando de cristales de algún reactivo puro, las partículas minerales no vienen puras. Generalmente vienen asociadas a algo que se conoce como ganga. La ganga la pueden dividir ustedes en dos. Bueno, hay que ser cuidadosos, ¿no? Yo llamo ganga en donde no haya o donde no sea, donde no haya material de interés, que puede ser la ganga sulfurosa o puede ser ganga de sílice, que estoy hablando de silicatos, que esos no se disuelven aún y condiciones ácidas agresivas, no se disuelve la sílice, a menos que apliquen horno de microondas y una mezcla de agua regia, el silicio no se disuelve. Entonces, pero bueno, se asume que eso no tiene metal de valor. Y la ganga sulfurosa, por ejemplo, puede ser la pirita. Generalmente en muchos de los
de los sulfuros metálicos de interés en México, estoy seguro, contienen pirita. Entonces, quitando esos dos, podrían ustedes asumir que la partícula ha reaccionado completamente y la partícula entonces desaparecerá. Y cuando desaparece, entonces aquí podemos escribir dos tipos de radio. Al inicio tienen ustedes el radio inicial de la partícula que se pone como R subíndice 0. Aquí conviene este color. R subíndice 0. Y el otro es el radio de la partícula. Entonces, el radio de lo que aún queda sin reaccionar. Radio de lo que aún queda sin reaccionar. Entonces aquí podemos escribir volumen inicial, volumen subíndice 0, es 4/3 de pi de R subíndice 0 al cubo. Y lo que aún queda sin reaccionar le vamos a llamar volumen V, que aquí al tiempo t igual a 0 es 4/3 de pi de R al cubo. Al tiempo t igual a 0, pues R subíndice 0 y R son los mismos. Pero al tiempo t igual a t, R subíndice 0 ya no existe y solamente queda R, que es el volumen de la partícula que aún queda sin reaccionar. Entonces aquí el volumen es 4/3 de pi de R al cubo. Entonces expresamos lo que aún queda sin reaccionar en función de R, radio de la partícula sin reaccionar. Entonces, cuando R es igual a 0, quiere decir que la partícula reaccionó completamente. Y aquí el tiempo se le conoce como la letra griega mayúscula tau. Entonces aquí el volumen de lo que aún queda sin reaccionar es 0, porque R es igual a 0. Por eso aquí puse como un puntito. Y estoy hablando de asumiendo que la partícula, el reactivo B, es una partícula pura esférica. Sabemos que no es así, ¿de acuerdo? Son modelos. Creo que ahí quedaría. Esta es información de la capa de productos. Cuando digo capa de productos, aquí ya decía yo, aquí hay un error. No es solubles, porque los productos que vamos a considerar que están formando una capa son productos insolubles. Entonces sería el reactivo A más el sólido B produce el producto C, donde este producto es soluble. Es una reacción esto irreversible. Entonces habrá el caso donde formemos productos insolubles. Esos productos insolubles, vamos a ver más adelante cómo es el modelo. Ok. Entonces tengo partícula porosa sin formación de capa de productos insolubles. También se le llama a estos modelos sin formación de capa de cenizas o sin formación de cenizas. Se asume que es lo mismo. Ok. Ahora, de aquí de estos voy a tomar dos casos. Inciso A. Considerando a la reacción química como etapa controlante.
Entonces tengo que tomar dos ecuaciones. Tengo que tomar la ecuación simplificada que obtuvimos cuando analizamos etapa controlante. Entonces sería menos 1 sobre A por unidad de superficie disponible, el cambio de los moles de A con respecto al tiempo. Esa ecuación nos quedó como la constante cinética. Concentración de A elevado a un orden de reacción igual a 1 en el seno de la solución. Y ahora vamos a escribir para el sólido B. Aquí nos quedó densidad molar de B. Cuatro tercios de pi 3r cuadrada de r sobre dt. Este 3 con este 3 se cancela y es densidad molar de B, 4 pi r cuadrada de r entre dt. Entonces sería 4 pi r cuadrada de r sobre dt. Si yo hago el análisis de unidades de lo que está en color rojo, esto es mol por centímetro cúbico. La r cuadrada son centímetros cuadrados. De r es centímetros y dt es segundos. Entonces esto me quedaría centímetros cúbicos, centímetros cuadrados, centímetros, me quedaría mol por segundo. Entonces aquí tengo unidades de mol por unidad de tiempo. Ahora, las unidades que debo de tener aquí es mol por centímetro cuadrado por segundo. Este centímetro cuadrado es el área disponible. Cuando hago el análisis de unidades de aquí me faltó la inversa del coeficiente estequiométrico de A, que no tiene unidades. Aquí me faltó la constante cinética, sería centímetros por segundo, y con la concentración de A en el seno de la solución elevado a la primera potencia sería mol por centímetro cúbico. Y esto me quedaría mol por centímetro cuadrado por segundo. Entonces, estas de la etapa controlante sí tienen las unidades de cinética heterogénea, pero esto que acabo de sacar en color rojo nada más es mol por segundo. Bueno, considero el coeficiente estequiométrico del sólido, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero aquí me falta meter por unidad de superficie disponible. Y es bien interesante analizar eso, porque para el tiempo t igual a 0, ¿cuál sería el volumen? ¿Cuál sería el área disponible? El área disponible de la superficie de la partícula. Voy a escribirla como A. Hay varios radios y hay varias superficies disponibles que están presentándose en mi esquema real.
Pero como estoy considerando etapa controlante, estoy asumiendo que no es que no existan las demás etapas, sino que la reacción química es la etapa más lenta, la que controla. Y todas las demás etapas son rápidas, todas, absolutamente todas. En ese sentido, si mi modelo, que va a depender de la etapa de la reacción química, pues entonces tengo que proponer cuál es el área disponible para esa etapa controlante. El área disponible para esa etapa controlante, pues es el área de la partícula donde se lleva a cabo la reacción química. Entonces, el área disponible, aquí vamos a poner S o A. No, yo creo que ponemos una S para que nos quede con nuestros apuntes. Esa S es 4 pi r cuadrada. Ese es el área disponible, que sería el término que tengo aquí. Entonces reescribo. Esto sería menos la inversa del coeficiente estequiométrico de B, la inversa de 4 pi r cuadrada, densidad molar de B, 4 pi r cuadrada dr sobre dt. Cancelo, cancelo. Y entonces, igualando en el estado estacionario. Me quedaría y voy a agrupar los términos comunes para ser integrados. Entonces aquí me quedaría 1, la inversa del coeficiente estequiométrico del fluido A, constante cinética, concentración de A en el seno del fluido a la primera potencia por dt es igual a menos la inversa de B, densidad molar de B por la diferencial de radio. E integro estos términos. Estos términos se integran desde el tiempo t igual a 0, porque ahí no comienza la reacción, hasta el tiempo t. Hasta el tiempo t que ustedes necesiten calcular. Y entonces, en el tiempo t igual a 0, lo que tengo es radio inicial de la partícula. Y al tiempo distinto de 0, tengo el radio que aún me queda sin reaccionar de la partícula. Entonces, por lo tanto, me quedaría 1 sobre A, constante cinética, concentración de A en el seno, a la orden de reacción 1, 0, no, perdón, integro la integral de dt, pues es t, evaluado desde el límite superior, que es t, menos el límite inferior, que es un 0. Y luego, este es igual a menos la densidad molar del sólido sobre el coeficiente estequiométrico del sólido. La integral de la derivada de R es R, evaluado en el límite superior es R, menos el límite inferior, que es R subíndice 0. Ahí está. Bueno, ahora, pues, todas estas variables puedo conocerlas. Lo que es un poco difícil de conocer como una medida directa
pero no imposible, es el radio de la partícula. Recuerden que estoy considerando una partícula que tiene un mismo tamaño. En el mejor de los casos, cuando hacemos pruebas en el laboratorio de lixiviación, por ejemplo, el radio, podemos sacar un radio promedio, o podemos sacar un P80, ¿no? Podemos sacar un P80, o podemos sacar un radio promedio. Y el radio promedio, hay diferentes aproximaciones. Para este radio, que es con respecto al tiempo, podría ser un P80. Lo que hay que hacer es que hay que extraer, muestra, hay que separar el sólido, ya sea que estemos en un líquido o ya sea que estemos en un sistema gaseoso, porque si no lo separamos, pues la partícula sigue reaccionando. Ya una vez que se separó, si es un proceso piro, evidentemente se deja enfriar. Si es un proceso hidro, se filtra y se deja secar. Y entonces se determina el P80. Otra cosa es sacar una distribución. De hecho, el radio inicial puede ser una distribución de un tamaño de partícula. Ese radio inicial de distribución, pues depende del tamaño de liberación del el compuesto de valor que va a reaccionar y que es la partícula B. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero si uno lo identifica, digamos, si hace uno pruebas preliminares y conoce bien el sistema, pueden ustedes partir de un grado de liberación. Si eso es muy caro, porque en el laboratorio pues ustedes pueden moler, pero eso a lo mejor no es factible, entonces se escoge una distribución de tamaño de partícula y entonces esa distribución de tamaño de partículas pues va a ir reaccionando no de manera homogénea, porque tienen una distribución, pero pueden separarlo y volver a sacar el tamaño de la distribución del tamaño de partícula. Pero se imaginan, para la distribución del tamaño de partícula y para el P80 tendrían que tener T subíndice 0, que correspondería al radio subíndice 0. Tendrían que tener T subíndice 1, T subíndice 2, T subíndice 3, T subíndice 4, T subíndice 5 y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de muestra que ustedes necesiten analizar. Entonces, esto se vuelve algo no tan manejable, pero se puede hacer. Se vuelve algo caro. Se vuelve algo... No, bueno, igual no es tan caro. Yo la verdad, más bien yo diría que se vuelve a que hay que separar el sólido, hay que ver una distribución, sacar un tamaño promedio, un radio promedio. Entonces se vuelve a lo mejor no tan manejable. Entonces, hay otra forma, entonces, de ir siguiendo los radios con respecto al tiempo. Hay algo que se le llama, vamos a ponerle aquí, con azul, tiene diferentes nombres y depende de la bibliografía. En cinética de la metalurgia extractiva se le conoce como fracción reaccionada. Alfa. Va de valores de 0. Si vale 0, la fracción reaccionada, pues nada ha reaccionado. Hasta 1.0. Si alfa vale 1, pues todo reaccionó. Entonces se le conoce como fracción reaccionada. Se le conoce también como fracción de conversión. Y es una X mayúscula. Evidentemente también desde 0 hasta 1. Son los dos símbolos más comunes. También se puede manejar por ciento de conversión.
Por ciento de conversión es el porcentaje que reaccionó. ¿Cuánto reaccionó? Entonces, si eso lo dividen entre 100, pues les va a dar la fracción de conversión o la fracción reaccionada. Entonces, si yo tengo que X es igual a 1, quiere decir que todo fue transformado o convertido. Bueno, voy a tomar alfa porque así se ven muchos de los modelos, pero también lo pueden encontrar como una X mayúscula. Entonces, para esferas, quiere decir que esta alfa o esta fracción la pueden colocar en función de diferentes parámetros. Esta fracción de conversión, que también funciona para estos sólidos, o para este modelo se puede sacar, se utiliza más la fracción de conversión que cuando la propiedad que están midiendo es la concentración. Entonces, por ejemplo, si tienen que una fracción de conversión de X es igual a 0%, pues quiere decir que no ha reaccionado. Y si, por ejemplo, tienen que una fracción de conversión hasta el 80%, habría que sacar el 20% de lo que aún queda sin reaccionar de la conversión. Entonces, se utiliza, vamos a ponerle aquí, que se utiliza más para concentraciones. Pero en el libro de Levenspiel, no voy a adelantar. Cuando terminen estos modelitos vamos a ver esa referencia bibliográfica. Entonces, para esfera sería 1 menos, vamos a poner aquí volumen, que aún queda sin reaccionar, entre volumen inicial. Entonces, si yo coloco aquí al tiempo t igual a 0, ¿cuánto era el volumen sin reaccionar? 4 tercios de pi de r subíndice 0 al cubo. ¿Y cuánto era el volumen inicial? 4 tercios de pi de r al cubo. Pero al tiempo t igual a 0, ya vimos en mi esquemita que r subíndice 0 es igual a r. Ahí está, ¿verdad? Este es r subíndice 0 y este es r. Son iguales al tiempo t igual a 0. R subíndice 0. Entonces, al tiempo t igual a 0, si estos dos radios son iguales, estos volúmenes son iguales, y si son iguales, este término vale 0. Perdón, vale 0. Vale un 1, porque tienen el volumen sin reaccionar, que es 4 tercios de pi r0 al cubo, que tiene un valor y que será exactamente igual a 4 tercios de pi r al cubo. Entonces, si esto es 1, 1 menos 1 les da un 0. Entonces, alfa es igual a 0. Es una bonita comprobación para ver que mi definición de la fracción reaccionada es correcta. Ahora, conforme va pasando el tiempo, ya R ya no es igual a R subíndice 0. Vamos a ponerle aquí. Más bien el tiempo t igual a 0, R era igual a R subíndice 0. Entonces, alfa es igual a 1 menos 4 tercios de pi de R subíndice 0 al cubo
entre 4/3 de pi de r al cubo. Y esto me queda 1 menos, déjenme ver, volumen sin reaccionar. A ver, este siempre va a ser mayor que este, ¿no? Entonces aquí está al revés. Aquí está al revés. Entonces, más bien, volumen sin reaccionar va abajo. Ah, no, sí, no, perdón, disculpen, sí lo tenía bien, volumen sin reaccionar. Yo fui el que me equivoqué y aquí es R al cubo. Ahí está. Yo fui el que me equivoqué en poner cómo se calculaba el volumen inicial, volumen sin reaccionar. Entonces, regreso. Aquí es R al cubo y aquí sí es R subíndice 0 al cubo, porque este término me quedaría 1 menos R sobre R subíndice 0 al cubo. Y efectivamente, este término de R se va haciendo más pequeñito. Al ser más pequeñito y este mayor, les va a dar aquí una fracción. Una fracción que sería 1 menos esta fracción, y es lo que les va a quedar aún. No, perdón, es lo que sería reaccionado. La fracción que aún queda sin reaccionar, porque este término que tienen aquí es lo que aún queda, es la fracción de lo que aún queda sin reaccionar. 1 menos la fracción de lo que aún queda sin reaccionar, me da la fracción reaccionada. Voy a pensar en un proceso hidrometalúrgico. Y voy a agregar una partícula de cobre a la solución. Esa partícula de cobre, que es esférica, vamos a suponer que tiene vamos a suponer que tiene 1 milímetro de diámetro. Ajá. Entonces, con el volumen que es igual a 4/3 de pi de radio al cubo, si ustedes sustituyen aquí el radio, sacan ustedes el volumen de esa partícula de cobre. Ajá. Y entonces, con la densidad del cobre, vamos a suponer que es, desconozco cuánto sea, ¿eh? Yo aquí voy a poner un número X, 5.0 gramos por centímetros cúbicos, por el volumen que sacaron aquí, que en centímetros cúbicos van a sacar los gramos que habría de cobre, ¿de acuerdo? En esta partícula de cobre. Luego, esos gramos de cobre los dividen entre el peso molecular del cobre, que es lo que van a sacar. Los moles, vamos a ponerle aquí iniciales de cobre. Entonces, tienen los moles iniciales del cobre, ¿de acuerdo? Y entonces reacciona. Aquí es cobre más el fluido A. Me va a dar cobre 2 más. Recuerden, esa partícula es una partícula B, que es una partícula sólida. Entonces voy a pasar con este reactivo A cobre 2 más. Y aquí tienen una concentración de cobre. Ajá. Vamos a suponer que la tienen en gramos por litro. ¿De acuerdo? Ok. Bueno, entonces aquí no... Bueno, sí, hay que saber cómo sacar los moles iniciales, porque aquí son moles y aquí son moles, ¿no? Pero entonces, fíjense,
Si yo hago mi curva cinética, que sería concentración de cobre, vamos a ponerle aquí en la solución, contra el tiempo. Al tiempo t igual a 0, la concentración de cobre en la solución es 0, porque todavía no reacciona. ¿De acuerdo? Y la concentración de cobre en la solución va a ir aumentando hasta que se alcanza pues un estado estable donde no hay cambio de la concentración de cobre en la solución. Ojo, este sería la concentración de cobre. Vamos a ponerle a un tiempo grande, o sea, infinito. Hay procesos, chicos, hay procesos que pudieran desaparecer las partículas y hay procesos que no. Esos procesos que no, pues es cuando mi sólido B no es puro, contienen otros minerales o los tiempos que se requieren para la lixiviación. Por ejemplo, estoy pensando en lixiviación, estoy pensando en valores metálicos. Y ese cobre puede venir de cobre metálico, o sea, cobre que haya metálico en un material, lo cual ya es muy raro. Puede venir cobre de minerales, puede venir cobre de materiales de un reciclado, ¿por qué no? ¿Ok? Pero el cobre máximo, este que tengo aquí, es el cobre en la solución. Y esa es la concentración máxima. ¿De acuerdo? Entonces, alfa, aquí, es igual a 0. Aquí alfa no es igual a 1. Porque a menos que todo el cobre que está en el sólido, independientemente si es un sulfuro, si es un metal puro, si es un metal que está como reciclado, no lo van a disolver completamente. Y entonces, X, que es la fracción reaccionada, aquí quedaría 1 menos, vamos a ver, aquí sería, esta es la concentración de cobre 2 más al tiempo infinito. Y este es la concentración de cobre 2 más a diferentes tiempos. Inclusive lo voy a poner con otro color. ¿Qué serían estos puntos? Este ya es el que se mantuvo constante. O sea, sigue siendo determinación de cobre en la solución. Ajá. Y entonces, cuando llega uno a estos puntos de color azul, por eso es que X les da casi de vamos a ver. Claro, porque este valor que está en color azul se hace casi igual a este valor que está en color rojo y esto me da un 1.
déjenme ver qué tontería estoy diciendo. No, ahí está mal. Déjenme ver. A ver, son 6:54. Déjenme ver. A ver, ¿cómo era ese? Creo que aquí sería así. No estoy muy seguro. Lo checamos. De hecho, lo voy a checar yo ahorita. Bueno, que pasen una excelente tarde. Hasta luego.